Muy buenas noches, estimados hermanos. La paz de Dios. Como ayer les indiqué, mis queridos hermanos, por razones de emergencia, hoy no podré estar en la primera parte, pero ya a partir de las 8:45, después del receso, ya estaré para concluir el tema. Amén. Entonces, bueno, solo eso para informarles. Bueno, hemos estado viendo, hermanos, en estos días eh, los diferentes elementos esenciales de la misión que Dios ha encomendado a la iglesia. El día lunes hemos estado hablando primero sobre una introducción, hemos hecho una clara diferencia entre lo que es el evangelismo local y el evangelismo transcultural. Hemos hablado también que Mateo 28:19 nos da las pautas o los parámetros para la evangelización y hemos dicho que la evangelización completa está constituida por tres elementos esenciales. Primero es el ir, segundo es el discipular y tercero es el consolidar. ¿Ven? Hemos dado un ejemplo en la vida de Felipe, ¿no? Con el eunuco. Ahí podemos ver claramente que estos tres elementos son parte esencial de lo que es el evangelismo completo. Lamentablemente, nuestras iglesias, bueno, hemos aprendido a salir, a veces salimos a las plazas, etcétera, pero después no sabemos qué hacer con la gente que ha decidido seguir a Cristo. Esa segunda etapa es la que nos falta mucho trabajar en las iglesias, que es el discipulado. Y hay que entender, mis queridos hermanos, que cuando hablamos del discipulado, perdón, no estamos hablando solamente de la enseñanza. La enseñanza es parte del discipulado. Pero el verdadero discipulado es hacer un seguimiento diario, constante de la persona, del discípulo. Amén. Entonces, yo siempre digo, hermanos, Jesús no les dijo a sus discípulos, a ver, Pedro, Juan, etcétera, nos vemos el siguiente domingo aquí en esta misma playa, ¿no? No, sino que Él los llamó para ser entrenados todos los días. Entonces, el discipulado es un trabajo constante, casi diario, hermanos. Hay que hablar con los discípulos, hay que traerlos a la iglesia, hay que llevarlos a su casa. Los primeros meses va a ser difícil porque de eso se trata el discipulado. Son como bebés espirituales o niños espirituales que necesitan crecer y el tutor o el discipulador tiene que estar preparado para poder entrenar a esas personas. Y una vez que sean entrenadas, ¿no? Esto varía, hermanos. No hay una regla. Puede variar entre 6 meses, un año, hasta 2 años, en la que la persona recién va a ser consolidado. Entonces, se recomienda, ¿no? Que una persona disipule a uno o dos personas máximo, hermanos, ¿no? No puede disipular más, hermano. Jesús en 3 años discipuló a 12 personas y todavía uno le falló. Entonces, no somos mejores que Jesús, hermano, ¿no? En toda nuestra vida, bueno, tal vez lleguemos a 5 personas a las cuales realmente discipulemos para que luego se consoliden. La consolidación está expresada mediante el bautismo en agua. Amén. Así que esa es la tarea completa. Ese es el evangelismo completo. Si solamente salimos y regalamos Biblias y folletos, no estamos haciendo la tarea completa. Tenemos que hacer una secuencia, un seguimiento de las personas que van a entregar su vida a Cristo. Amén. Luego hemos hablado acerca del fundamento de las misiones, que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? La Biblia es un libro extraordinario, mis queridos hermanos. Es el libro más vendido en el mundo. Es el que ha sido traducida en la mayor cantidad de idiomas y dialectos en el mundo. Ha sido utilizada por primera vez en una imprenta, la imprenta, un invento maravilloso. Entonces, la Biblia ha marcado un punto histórico en la humanidad, ¿no? La Biblia realmente, la
palabra de Dios es un libro eh, que no es de esta tierra, ¿no? Es un libro inspirado por Dios, ha sido escrito por muchos autores sobre un solo tema, ¿no? En diferentes épocas. Así que la palabra de Dios ha causado un impacto profundo en el ser humano, mis hermanos. Y justamente hemos leído que en la palabra de Dios establece el mandato de ir y predicar el Evangelio en todo el mundo, de que todo el mundo lo conozca. Y esto lo hemos ido revisando, hermanos, con ustedes desde el Génesis, ¿no? Ya existe ese deseo de Dios de poder hacer que la gente en todo el mundo, en todas las naciones, lo conozca. A propósito, hemos hablado de la visión de Dios y del sueño, perdón, de la visión de Dios, que es el sueño de Dios, y la misión que nos ha sido encomendada a nosotros. Hemos dicho que la visión es el sueño y la misión es la práctica. ¿Cómo hacemos realidad el sueño? ¿Cómo hacemos que el mundo lo conozca a Dios? Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí podemos encontrar claramente nuestra misión. No existe otra visión ni otra misión, hermanos, para la iglesia. Por eso les decía, lo único que debemos hacer es obedecer lo que el Señor nos ha encomendado. El día de ayer hemos hablado acerca de la iglesia como el canal de bendición. Jesús ha creado la iglesia, hermanos, con un propósito, y el propósito fue de predicar el Evangelio. Hemos hablado que aún el Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo tenía un propósito, que era infundir poder a la iglesia para predicar el Evangelio, para que sean testigos en todo el mundo. Entonces, mis hermanos, como hemos podido ver estos días, la misión o la tarea misionera, que es el evangelismo transcultural, es fundamental, hermanos, para que podamos cumplir el mandato del Señor, aquello que nos ha encomendado. Hoy estudiaremos el tema titulado La tarea. ¿Es realmente posible cumplirlo? ¿Es realmente posible de completar? ¿Será que Dios nos ha encomendado una tarea imposible de lograr? Cuando a veces los estudiantes reciben una tarea y no tienen los recursos necesarios, sufren bastante porque no pueden hacer su tarea. ¿Será que Dios nos ha encomendado una tarea sin llenarnos de recursos? Bueno, todo esto lo vamos a ver hoy día, hermanos, y como les dije a un principio, vamos a dividir esta enseñanza en dos partes. Esta primera está pregrabada hasta el tiempo del receso. Luego a las 8:45 ya estimo ya estar presente para que podamos concluir el tema. Así que si tienen algunas preguntas, por favor háganlas en la segunda parte. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces con esta temática. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Es mostrar que Dios en su soberanía ha estado poniendo las piezas en su lugar, lo cual hará posible que su gran plan pronto sea completado. Aquí hay algunos elementos que debemos considerar. Primero, Dios es soberano y en su completa soberanía, segundo, Dios ha estado poniendo las piezas en su lugar. La iglesia, las personas, los creyentes son parte de estas piezas que son fundamentales para cumplir ¿qué? El gran plan de Dios. ¿Y cuál es el gran plan de Dios? Que un día todos nos reencontremos allá en el cielo, hermanos, de toda lengua, tribu, nación, y adoremos a nuestro Señor. Entonces, Dios ha estado estableciendo, hermanos, claramente, ¿no? Que la iglesia tiene una tarea que cumplir.
Y estoy seguro, hermanos, que la iglesia no ha sido encomendada sin que sea equipada o preparada. Por eso, también el día de ayer decíamos que el Señor ha creado ministerios y nos ha dado dones. Esas son las herramientas que el Señor nos ha dado para cumplir nuestra tarea. A ver, les voy a dar un ejemplo. Bueno, yo tengo un sobrino que es oficial de la policía, él ya es capitán, pero hace años cuando él egresó de ¿qué se llama? La escuela, ¿cómo se llama? Eh, de los policías, la academia. Cuando él egresó de la academia de policías, él egresó muy jovencito, ¿no? Muy joven, casi a sus 23 años creo que egresó. Y como yo lo conocía, pues era un changuito, ¿no? Muy jovencito era. Y cuando no tenía uniforme de subteniente, cuando no estaba con uniforme, se vestía como un changuito, ¿no? Y yo le decía, tú no eres policía, le decía, porque no se vestía pues como policía, ¿no? Era un jovencito cualquiera. Pero ya cuando se vestía de uniforme reglamentario, era diferente, ¿no? Él cambiaba ya. ¿Por qué? Porque el uniforme le daba autoridad, ¿me entienden? El uniforme que él vestía le daba autoridad. Y le habían dotado de un arma, ¿no? Reglamentaria, y esa arma le daba poder. Entonces, mi sobrino, aunque haya sido muy jovencito cuando egresó, al vestirse tenía autoridad y al manejar el arma reglamentaria tenía poder. Ahora, ¿por qué les doy este ejemplo? Nosotros los cristianos también tenemos que vestirnos de Cristo. Somos revestidos de Cristo y eso nos da autoridad. Jesús dijo, toda autoridad os doy para echar fuera demonios, para sanar enfermos, etcétera. Esa autoridad viene de parte de Jesús. Y hemos recibido poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, tenemos ya la autoridad de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Y así como que mi sobrino podía salir a las calles para ejercer su autoridad como policía, hoy nosotros los cristianos también podemos ejercer nuestra autoridad de hijos de Dios con las armas que el Señor nos ha dado, que son los dones y ministerios. Amén. Entonces, no hay excusa, mis queridos hermanos. Todo cristiano, todo creyente ha recibido los dones del Espíritu Santo. Y de todos ellos, algunos han sido llamados al ministerio apostólico, que es el ministerio misionero, al ministerio profético, que es hablar de la palabra de Dios, exhortar al pueblo con la palabra de Dios, el ministerio pastoral, que es cuidar las ovejas del Señor, el rebaño de Dios, el ministerio evangelístico, que es predicar el evangelio en todo lugar. Algunos tienen ese llamado específico, son los que están en lugares públicos, ¿no? Plazas, parques, estadios, coliseos. Esas personas tienen ese ministerio evangelista. Y finalmente estamos los maestros, ¿no? Aquellos que el Señor nos ha dotado de un conocimiento y una sabiduría extraordinaria para poder enseñar a sus hijos. ¿Y cuál fue el propósito de los ministerios? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, hermanos, tú y yo. Así que, hermanos, Dios nos ha dotado de las suficientes herramientas para poder cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Entonces, esto yo lo quiero puntualizar, quiero enfatizar, porque es importante entender, mis queridos hermanos, de que
Si no estamos haciendo la tarea, si no estamos cumpliendo con la tarea, definitivamente es por nuestra negligencia, no porque el Señor no nos ha dotado. Es como un hijo, ¿no? Si usted tiene un hijo o una hija que está en el colegio y usted le ha puesto, qué sé yo, en un colegio privado, le compra todos sus útiles, todo lo que es el uniforme, la ropa deportiva, usted le provee de todo, tiene internet en casa, tiene celular, tiene computadora, gracias a Dios tiene todo. Entonces, ya que el muchacho se aplace o sea un mal alumno, eso ya es irresponsabilidad de él, no de usted, porque usted como padre ha cumplido dotándole de todas las herramientas para que su hijo pueda ser un excelente alumno. De la misma manera, Dios nos ha dotado de todas las herramientas, hermanos. Si no estamos predicando la palabra de Dios, eso ya no es culpa de Dios. Esa ya es negligencia nuestra como iglesia que no está cumpliendo con su tarea. Ahora, también quiero aclarar, cuando hablo de iglesia, no me refiero a todos, ¿no? No al 100%, no es bueno generalizar. Hay iglesias que sí están cumpliendo con su deber y son buenos alumnos, pero hay algunos que no lo están haciendo, que no han entendido perfectamente lo que significa ser iglesia. Porque, mis queridos hermanos, con mucho cariño y respeto les digo, no es suficiente con venir al culto, alzar las manos, cantar una canción, llorar un poco. No, eso no es todo. El verdadero cristianismo implica una acción. Tenemos que empezar, hermanos, a disipular a las personas. Y la iglesia tiene que ser entrenada en el discipulado, tiene que aprender a discipular. No es posible, hermanos, que una persona que ya está 10, 15 años en la iglesia no sepa ni siquiera los libros de la Biblia, no conozca los libros de la Biblia. Eso es negligencia, mis hermanos. Un profesional, ¿cuánto tiempo estudia en la universidad? 5, 6 años, digamos, más la tesis. Ya al séptimo año tiene que estar ejerciendo. No puede estar toda la vida en la universidad, hermano. Pues hay hermanitos que están así, sentados en nuestras iglesias y están 20, 30 años en la iglesia en el mismo lugar. Parece que se han comprado incluso el asiento, porque no permiten que nadie se siente en su lugar. Y ese no es el propósito, hermanos, de la iglesia. Fíjese, vamos a leer Éxodo capítulo 14. Éxodo, vamos al libro de Éxodo. En el capítulo 14, a ver, permítame. mm, En el versículo 13, desde el 12 vamos a leer, a ver, versículo 12. Éxodo capítulo 14, versículo 12 adelante. Yo lo voy a leer. Me siguen. Bueno, para entrar en contexto, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, el faraón se arrepintió de haberlos soltado y los persigue con su ejército. Delante de los israelitas está el Mar Rojo, o sea, están entre la espada y la pared, o más bien entre la espada y el mar. En el versículo 12 dice, hablan los hebreos, dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Fíjense esta actitud. Esta actitud es mental, es la de un esclavo. Un cuidador de elefantes en un zoológico una vez dijo que los elefantes tienen una muy buena memoria, pero que muchas veces esa memoria en vez de beneficiarlos, los perjudica. Y él contaba de que
Muchos de estos elefantes, que es el animal, el mamífero más grande en la Tierra, llegaban a los zoológicos de bebés, de crías. Y cuando eran crías, les amarraban, ¿no? Una, una cadena en una de las patas y ponían una estaca. Y ahí se movía el elefantito y no podía moverse, ¿no? Claro, porque la estaca no le permitía moverse. Cuando pasan los años y el elefante crece, sigue amarrado en esa estaca, la misma cadena, la misma estaca. Y el elefante, por su memoria, por su buena memoria, él piensa que no puede jalar la estaca, porque su problema es en su mente. Él tranquilamente, con su tamaño tan gigantesco que tiene un elefante, puede medir hasta 2,5 metros, hasta 3 metros de altura, y el peso y lo corpulento que es, tranquilamente pudiera arrancar esa estaca. Hasta si quisiera, pudiera escaparse, eh, romper las rejas y salir, se puede hacer, pero no lo hace, repito, porque piensa que esa estaca todavía le va a sujetar. Bueno, el problema de mucha gente es que tienen una mente de elefante. La esclavitud, la pereza, el decir no voy a poder, eh, no vamos a salir, no me va a ir bien, eso está en la mente, hermanos. Ese es un pensamiento de un elefante, ¿no? Que no hace nada para mejorar. Y ese es el problema de los hebreos en este momento. Fíjense lo que dicen. Mejor era morir en Egipto que en el desierto. O sea, estábamos bien de esclavos, ¿para qué nos ha sacado? Hay gente, hermanos, dentro de nuestras iglesias que piensan así, dicen, en el mundo estaba bien. Desde que he venido a la iglesia me han venido desgracias, mis amigos se han ido, mi familia me ha abandonado y se arrepienten. Son como la mujer de Lot que miran atrás y se convierten en estatuas, no van adelante ni atrás. Están con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Terrible, hermanos. Dios siempre ha querido que la iglesia sea una iglesia dinámica, una iglesia activa, no una iglesia pasiva, hermanos. En el versículo 13, perdón, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Parafraseando, podríamos decir, les dijo, a ver, miren bien a los egipcios, mírenlos bien, porque va a ser la última vez que los miren. Nunca más vamos a mirarlos a los egipcios. Y esa era una actitud positiva. Moisés estaba actuando como un verdadero líder. Y está bien. Pero en el siguiente versículo, Moisés agrega algo que probablemente nace en su corazón, no nace en Dios. Él les dice al pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bueno, en el hebreo original, esta palabra tranquilo se traduce como pasivos. O sea, estén pasivos, no hagan nada. Dios va a pelear por vosotros. Ahora, miren, hermanos, Dios ciertamente pelea por nosotros. Y eso es verdad. Si usted tiene que ir a un juicio y usted sabe que tiene la verdad, que no ha cometido ningún delito y solamente le están acusando injustamente, Dios va a pelear por usted, le aseguro. Dios es justo. Pero también debemos entender, y aquí lo que dijo Moisés, de estar tranquilos, no es una buena enseñanza, hermano.
Jamás debes enseñar a la iglesia a estar tranquilos, o sea, pasivos, quiero decir, sin hacer nada. Cuenta una vez de un granjero que estaba echado ahí en el camino debajo de un árbol y su compañero pasó y le dijo, oye, cumpa, ¿no tenías que regar tu campo? Y él le dijo, no, le dice, ¿sabes qué? Anoche ha llovido y Dios me lo ha regado. Ah, qué bien es. Y no tenías que desinfectar con insecticida porque me comentaste que hay insectos en tu terreno, hay una plaga. Y ese hombre que estaba echado le dice, mira, esta mañana tempranito salí a fumigar, pero de pronto vino un viento bien fuerte y se llevó a todos los insectos. Ya no tengo ninguna plaga en mi terreno. Así que me evitó hacer ese trabajo. Wow, ¿y ahora qué estás esperando ahí echado debajo de este árbol? Ah, estoy esperando que venga un terremoto para que se coseche toda mi papa. Es una broma. Muchas veces nos ponemos a pensar que somos como ese granjero flojo, ¿no? Dios me lo va a hacer todo, Dios me lo va a pagar, Dios me lo va a sanar, Dios me lo va a hacer esto. Hermanos, si uno, por ejemplo, tiene problemas de azúcar y empieza a tomar Coca-Cola, refrescos todos los días, se va a morir por el azúcar elevado. Y esa persona no puede decir, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. No, Dios te va a sanar, pero tú también tienes que cuidar, tienes que poner de tu parte. Entonces, a veces actuamos de esa manera, muy infantil, pensando que Dios nos los va a hacer todo. Entonces ya no vayamos a predicar, Dios se va a encargar de ganar almas. Ese es un pensamiento egoísta. Fíjense cómo le responde Dios a Moisés en el mismo capítulo 14. Fíjense en el versículo 15. ¿Qué le dice? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En otra versión dice, ¿por qué oras así? Enseña a los hijos de Israel que caminen. Entonces Dios le llama la atención, ¿no? Le dice, ¿por qué estás orando así? ¿Por qué estás orando que no se preocupen, que estén tranquilitos, pasivos, ahí echaditos? No, no. Por el contrario, enséñales a caminar, que caminen, que pasen el mar. En el versículo 16 dice, y tú le dice a Moisés, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Entonces, no podemos esperar que Dios haga el trabajo que a nosotros nos corresponde. ¿Y por qué? Alguna vez un estudiante me preguntó, ¿por qué tenemos que ir a predicar si Dios puede enviar un solo ángel para que predicar toda la tierra, como va a ocurrir en Apocalipsis? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios sabe, hermanos, que cuando obedecemos el mandato del Señor, nos acarreamos bendición, nos traemos bendición y Dios quiere bendecirnos, pero Él no nos va a dar nada, hermanos, eh, no nos va a dar aquello que nosotros queremos, sino aquello que nosotros necesitamos. Así que, hermanos, tenemos que ser responsables con aquello que el Señor nos ha encomendado. ¿Qué más? Una vez más, este cuadrito, ya saben, hemos ido respondiendo la palabra, o más bien la pregunta, ¿qué es misiones? ¿Por qué debemos hacer misiones? Es lo que estamos estudiando ahora. ¿Por qué debemos hacer misiones? Porque está en la Biblia, porque Dios creó a la iglesia con ese propósito, porque Dios está expresando su soberanía por medio de su llamado.
A ver, vamos a definir la tarea. ¿Qué es la tarea? Hacer que las buenas nuevas acerca de Jesús estén disponibles para todos. Primero, o sea, tenemos que hacer una tarea y esa tarea dice que las buenas nuevas tienen que estar disponibles para todos. Y ayer ya les dije, buenas nuevas son buenas noticias cuando llegan a tiempo. Cuando llegan retrasado ya no son buenas noticias. ¿Qué pasa con un alma o con una persona que al morir ha muerto en pecado? Se ha burlado de Dios, nunca ha querido saber nada de Dios y muere. ¿Dónde se va su alma? Según la Biblia, al infierno. Y ustedes han escuchado en esos funerales, en esos velorios, cuando viene el curita a hacer una misa y él dice que descanse en paz, que el difunto descanse en paz. ¿Han pensado, hermanos, que esa persona, su alma, no está descansando en paz? Está sufriendo, está siendo atormentado en el fuego. Entonces, no todas las personas que mueren descansan en paz, hermano. Más bien, ese momento, eh, si fuera honesto, el cura o el pastor, no sé, diría que si no ha entregado a Cristo en vida, aquellos que hemos quedado vivos, pues tenemos la oportunidad de hacerlo. Porque si no, nuestro destino será el fuego eterno. ¿Para qué tienen que estar disponibles las buenas nuevas? Con el fin, dice, de que toda persona en el mundo entero tenga la misma oportunidad que usted y yo hemos tenido, que es haber escuchado una presentación clara de las buenas nuevas en un idioma que pueda entender, para que pueda, ya sea aceptar o rechazar a Jesucristo como Salvador y Señor. Entonces, es muy, muy, muy importante entender, hermanos, que el mensaje de Dios es una expresión del testimonio de Dios para que ninguna persona diga, tú nunca me has hablado, nunca me han dicho. Cada persona tiene la posibilidad de elegir o rechazar a Dios. Por eso decimos, en el infierno no están personas o almas que han sido rechazadas por Dios. Todo lo contrario, son almas que han rechazado a Dios, más bien ellos. Por eso están en ese lugar. ¿Qué es lo que necesitamos con el fin de que podamos completar la tarea, hermanos? ¿Qué, qué nos está faltando? A ver, analicemos, hermanos. ¿Qué nos estará faltando? ¿Por qué la iglesia no está completando la tarea? A ver, si yo les pregunto, hoy día tienen que presentar una tarea, ¿no ve? Y algunos que no han hecho, ¿por qué no han hecho su tarea? Digamos, uno puede decir, porque no tengo tiempo, pastor, porque no tengo las herramientas, no tengo internet. Tercero, porque, qué sé yo, no tengo plata. Cuarto, porque no conozco cómo hacer. Ya, veamos, hermanos. Primero dijimos, porque no entiendo, ¿no? Bueno, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tu responsabilidad, hermano, como estudiante, es averiguar cuáles son tus tareas. Por eso les he enviado un plan del curso el primer día de clases. Ahí está escrito, es como rayar la cancha, ¿no ve? Ya hemos dado las reglas del juego. Mi responsabilidad como estudiante es verificar en qué día tengo que entregar, qué tengo que entregar. Ahora, no tengo los recursos, tengo que hacer el esfuerzo por buscar, hermano. Si yo me he inscrito
en el seminario, en el instituto, estoy consciente que debo buscar, debo leer, debo investigar. Esa es mi tarea, ese es mi trabajo, hermano, como estudiante. Si no tengo internet, si no tengo celular, no tengo computadora, entonces, hermanos, ¿cómo es que me he inscrito en este sistema? No, no entiendo. Todos tenemos derecho a aprender, hermano, pero también todos tenemos el deber y la obligación de tener los recursos necesarios para poder estudiar. Entonces, no hay excusas, hermanos. Lo mismo es con el Señor. No sirve eso de que no conozco, no tengo tiempo, no tengo dinero. No funciona, hermano. La tarea ha sido encomendada a la iglesia. ¿Por qué? Miren, a veces hay un error, ¿no? En los colegios. Yo he sido profesor de colegio también algún tiempo. Entonces, un error muy común de algunos profesores, no de todos, es utilizar esta palabra flojo, tonto, sonso a los niños. ¿Por qué no has hecho tu tarea? Porque eres un flojo. No. Entonces, o eres un tonto. No. No hay tontos, hermanos. Ningún niño es tonto, ninguna niña es tonto. Otra cosa es que son descuidados, flojitos. Pero no hay tontos, hermanos. Dios a todos nos ha dado la misma capacidad, la misma inteligencia, los mismos recursos, hermanos. En el mundo hay esa diferencia, ¿no ve? Ah, él es profesional, no, ah, él es bachiller, no, él no ha estudiado, él no ha ido al colegio, etc. Pero en el cristianismo no sirve eso, hermano, no funciona eso. En el cristianismo todos somos iguales delante de Dios. Y si uno se esfuerza, lo va a lograr. Yo recuerdo a mi mamá, cuando ella estaba en vida, ella era una cristiana muy comprometida. Ella había ido al colegio hasta segundo básico, nada más. Ella me contaba de que un día, cuando estaba yendo al colegio, su mandilito se había caído justo donde había un corral de chanchos. Y los chanchos se lo han cortado, lo han embarrado. Y por vergüenza nunca más se ha ido al colegio desde ese día. Pero cuando conoció a Cristo, mi mamá sabía la Biblia de memoria, hermanos. De memoria, mucho mejor que yo. Yo que soy profesional, todo, no sabía tan bien como ella. Y ahí me decían, no hay excusas. Cuando uno quiere aprender, aprende. Cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. Por eso yo he aprendido en la iglesia, hermanos. Cuando alguien, por ejemplo, decimos, vamos a salir a predicar qué sé yo, a la Plaza Villarroel. Y algunas personas dicen, pastor, yo no puedo, dice. Cuando dicen ese yo no puedo, en realidad en el fondo están diciendo yo no quiero. Porque de poder todo se puede, hermanos. Todo se puede. Solo es cuestión de poner prioridades, poner orden a nuestra vida. Entonces, para no salirnos de la idea, ¿qué es lo que necesitamos para que podamos completar la tarea como iglesia? A ver, necesitamos la directriz divina, es decir, necesitamos que el Señor nuevamente nos recuerde que tenemos eh, que cumplir Mateo 28:19. No, la directriz, la orden, el mandato, el mandamiento, etcétera, ya ha sido dado, hermanos. Ya el Señor ya nos ha apuntado claramente. Es más, Él mismo ha venido para mostrarnos cómo hay que hacerlo. Él nos dio el ejemplo. Entonces, a lo largo de la Biblia encontramos, hermanos, en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, Hechos 1:8, Romanos 10, etcétera, ya está claramente establecido.
La directriz divina ha sido ilustrada. O sea, por medio de Jesús ya hemos visto cuáles son los pasos que debemos seguir. A ver, busquemos Marcos 1:16. Marcos 1:16 al 17. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces, a lo largo de su vida, Jesús, en esos 3 años que estuvo predicando la palabra de Dios, Él ya nos mostró, hermanos, el camino que debemos seguir. No hay donde perderse, en otras palabras. Si usted tiene dudas, lea la Biblia. Toda la Biblia habla del mandato del Señor. Dios nos ha dotado de una cantidad suficiente de recursos para cumplir con la directriz divina. Les pregunto, hermanos, ¿nos faltará personas en las iglesias para cumplir la tarea? Tal vez somos muy poquitos. No, el cristianismo es la religión número uno en el mundo, hermanos. Tiene suficientes personas de toda edad, de toda índole, de toda clase social. Hay profesionales, no profesionales. Tenemos recursos humanos. Existe un número suficiente de cristianos en el mundo para permitirnos completar la tarea de la evangelización mundial. O sea, no, la excusa es que nos falte personas. No, no es verdad. Tenemos personas. ¿Qué tal si un día hacemos un culto nacional, a nivel nacional, de todas las asambleas de Dios de Bolivia? Que vengan de toda Bolivia, de Cochabamba, de Santa Cruz, de Pando, de Oruro, de Potosí. Hermanos, no entramos en el estadio. El estadio sería chiquito, necesitaríamos como unos 5 estadios. Somos miles, hermanos, solo que somos muy desunidos. Si nos uniéramos en un mismo sentir, hermanos, ucha, sería diferente. Completaríamos la tarea inmediatamente. ¿Necesitaremos iglesias, o sea, templos, auditorios? No, hermanos, tenemos suficientes templos, más de lo que necesitamos incluso. Existe un número suficiente de iglesias en el mundo, de templos, auditorios, para permitirnos completar la tarea de la evangelización. Yo he estado viendo, hermanos, estos últimos años, un crecimiento notable en la ciudad del Alto. Sus templos son, mucha, mega templos. En la ciudad los templos son chiquitos porque no hay espacio, pero en el Alto he visto, hermanos, templos grandes. Y lo mismo he visto en las provincias. En la Huachaca hay un templo grande, ¿no? Casi como un coliseo. En Patacamaya también, ¿no? Entonces los templos hay, hermanos, han crecido. Tenemos templos. ¿Será que nos falta dinero? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Nos faltará dinero? No. Tenemos suficientes recursos económicos para permitirnos completar la tarea de la evangelización. Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo? Miren, tenemos personal, tenemos templos, tenemos dinero. ¿Por qué no estamos pudiendo cumplir la tarea? Hoy la iglesia maneja fuertes recursos económicos, hermanos. Yo cuando escucho en mi región La Paz, hermanos, los informes económicos a fin de año, uy, están hablando de miles
de dólares, cientos miles, de 200.000, de 100.000, de 150.000. No hablan de 10.000 bolivianos, no, hablan de dólares en cantidades. Y yo me pregunto, ¿por qué están ahorrando ese dinero? Cuando el Señor venga, eso se va a quedar. Deberíamos invertir en lo realmente urgente, que es la predicación de la palabra. ¿Necesitamos oración? No, mis hermanos. Gracias a Dios hay iglesias que oran constantemente. Hay hermanos que oran, hermanas que oran. Existen suficientes promesas en la palabra de Dios con respecto al interés de Dios de contestar nuestras oraciones por un mundo perdido. ¿Qué está faltando entonces? ¿Cuál será entonces, hermanos, el problema? ¿Por qué no estamos pudiendo completar la tarea? Volviendo al ejemplo del papá y el niño en el colegio. Papá muy molesto le dice, hijo, ¿por qué te has aplazado en tantas materias? ¿Qué te falta? Te he puesto hasta un profesor particular. Estás en un colegio privado. No te falta internet, no te falta computador, no te falta el celular. Te lo he comprado, tu ropa que necesitas, tus útiles, tu material. Tienes todo. ¿Por qué te has aplazado? No hay excusa, ¿no ve? Lo mismo, hermanos, es para la iglesia. Dios, como un buen padre, nos va a decir un día, ¿por qué no has hecho la tarea? Te he dado todo. Tenías gente muy preparada en tu iglesia. Tenías templos, auditorios muy hermosos. Tenías dinero suficiente para invertir. Mis bendiciones estaban sobre ti. ¿Por qué no has cumplido la tarea? Y yo les voy a responder por qué. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Dos cosas, dos problemas. Primero, la falta. La iglesia no está siendo obediente al mandato del Señor. Estamos haciendo cualquier otra cosa menos lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Y obviamente el diablo está feliz, porque mientras nos tenga muy ocupados en cosas que no son importantes, urgentes, la gente está muriéndose y yéndose al infierno. El segundo problema es la indiferencia. En esa gente se aplica ese refrán del mundo que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. No sienten la necesidad que hay en otros lugares, no sienten la necesidad, hermanos. Es como que realmente la palabra de Dios se está cumpliendo hoy, no solo en el mundo, sino dentro de la iglesia, cuando dice, y el amor de muchos se enfriará. Y parece que el amor de muchos se ha enfriado, hermanos, dentro de la iglesia, porque ya no lloramos cuando alguien se convierte, ya no oramos por los perdidos, ya no salimos con ese mismo entusiasmo a predicar a las calles, discipular y consolidar. Parece que ya no es importante ir y acompañar a las personas que se van a bautizar. El problema es que somos indiferentes. El problema es que estamos pensando solo en nuestras propias necesidades. Mientras yo esté bien, ¿qué me importa el resto? Hemos empezado a poner espejos en nuestras iglesias y hemos sacado los vidrios. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos puesto espejos? Porque solo nos miramos a nosotros mismos, porque solo nos estamos contemplando nosotros, nuestros problemas, nuestras dificultades. Y hay personas que dicen, pastor, ¿yo qué voy a estar orando por otros países si yo estoy enfermo? A ver, vamos a hacer una cosa. Ora por las necesidades de otros países y a ver si Dios no te va a sanar.
Hermanos, misiones es la tarea suprema de la iglesia. Misiones está en el corazón de Dios. Misiones es nuestra misión, hermanos. Por eso es muy importante, hermanos, muy importante involucrarnos en la tarea misionera. No podemos, hermanos, permitirnos seguir siendo indiferentes y seguir siendo desobedientes. Cuando Dios llamó a Jonás para que fuera a predicar a Nínive, ¿qué hizo él? Compró un pasaje, pagó un pasaje y se fue al otro lado, al otro extremo. Quería escapar de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dice que mandó una tormenta, casi se rompe el barco, ¿no? Eso es lo que pasa con las iglesias desobedientes. Dios va a mandar problemas, dificultades, divisiones, y la iglesia se va a partir. Si es que no se da cuenta el pastor, no se dan cuenta que tienen una tarea que cumplir. ¿Qué estaba haciendo Jonás cuando el barco se estaba por hundir? Estaba durmiendo. Dice que cada uno de los marineros que estaban en ese barco empezaron a rezar a sus dioses. A rezar, digo, porque orar es otra cosa. Y entonces bajaron, dice, abajo y lo vieron a Jonás durmiendo. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué haces ahí, dormilón? La iglesia está durmiendo, hermanos. En vez de salir a predicar, en vez de hacer actividades misioneras, está durmiendo. No sea que el Señor nos eche al mar y recién nos demos cuenta, hermanos, que tenemos que cumplir una tarea, porque como Jonás lo tragó un pez y lo vomitó en el lugar donde él tenía que predicar, o sea, lo mandó a la fuerza. Y ayer decíamos, hermanos, no sea que Dios empiece una persecución aquí en Bolivia y tengamos que ser expulsados a la fuerza de nuestras iglesias y recién predicar el Evangelio de Cristo. Dios ya ha permitido que nos encerremos, ¿no ve? Mediante la cuarentena, ¿se acuerdan? Ahora Dios, ojalá no permita que nos saque más bien. Es terrible, hermanos. Entonces, tenemos todas las herramientas para cumplir la directriz divina, hermanos. Mire, esta es una estadística antigua, ¿ya? Porque ahora dice que somos 11 millones. Pero bueno, en esa época, cuando hicimos este análisis, éramos 9.674.000 habitantes. Según la estimación de ese tiempo, la población en Bolivia, de los 9 millones, los evangélicos eran el 15%, es decir, 1.451.100 de los habitantes que son cristianos. ¿Qué pasaría si al mes, cada cristiano diera $1? En esa época el dólar estaba a 7 bolivianos. ¿Cuánto recaudaríamos al mes si cada cristiano diera $1? Si somos 1.451.100, cada mes recaudaríamos 1.451.100 dólares. Si cada cristiano diera 7 bolivianos. De ese 1.451.000, hermanos, se dice que para sostener un misionero en el exterior, en promedio se necesita $800. Entonces, con este 1.451.100, pudiéramos sustentar tranquilamente a 1.813 misioneros. ¿Se imaginan? 1.813 misioneros. Pero apenas las asambleas de Dios tienen 16 o 18 misioneros. Si diéramos 50 centavos al mes, eso es más o menos 3.50,
pudiéramos sustentar a 906 misioneros. Ya, si diéramos a 25 centavos de dólar, es decir, 1,80 de bolivianos, más o menos 2 bolivianos por mes, pudiéramos sustentar a 453 misioneros. Pero ¿saben qué, hermanos? 483 dando 2 bolivianos. 453, perdón. ¿Sabe cuántos misioneros hay en Bolivia en todas las denominaciones? En esa época eran 37. Hoy creo que hemos llegado a 50. Esto significa que en este preciso momento, cada cristiano en la iglesia en Bolivia, en ese momento, estaba aportando 0,15 bolivianos por mes para las misiones, ni siquiera 20 centavos. Entonces el problema no es la falta de dinero, hermanos. No digan que nos falta dinero, no es verdad. Una Coca-Cola cuesta 12, 15 bolivianos, una tarjeta de celular 10 bolivianos, etcétera. A veces gastamos en cosas que no son tan urgentes. Bueno, en este caso sí es urgente comprarse una tarjeta, pero hay cosas que son innecesarias. Gastamos en cosas que no tienen mucho sentido, hermanos. Así que no digan que falta dinero, no falta dinero, hermanos. El problema no está en la billetera, el problema está más adentro, en el corazón. Porque, ¿qué dice la Biblia? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Queridos hermanos, creo que la iglesia tiene que despertar, tiene que reconocer, hermanos, que tiene un problema, que no lo está pudiendo resolver, y es la falta de obediencia y la indiferencia. Si resolvemos esos dos problemas, probablemente nos unamos, podamos hacer muchas otras cosas más. Bien, hasta acá, mis hermanos, esta primera parte. Vamos a hacer un receso. Por favor, yo voy a entrar 8:45. ¿Ya? Eh, ahorita, bueno, esta es una grabación solamente, pero desde el momento que se corte esta grabación, vamos a esperar hasta las 8:45 para que pueda entrar, hermanos, y terminar esta primera lección. O, perdón, esta ya tercera lección, ¿no? Estamos en el tercer día. Amén. No se olviden, hermanos, entregar sus tareas hasta medianoche les voy a esperar. Averigüen, investiguen, por favor. ¿Ya? Dios los bendiga. Nos vemos entonces a las 8:45. Que el Señor los bendiga. Muchas bendiciones.